Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y con muchas ganas de continuar aprendiendo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Estábamos resolviendo un caso práctico de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva para los alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Rige Continuemos. valor locativo. ¿Y qué es valor locativo? Valor locativo, en definitiva, se presume en los casos en que exista renta por renta presunta porque el propietario contribuyente ocupe un inmueble que tiene para recreo veraneo, es decir, tiene que pagar impuestos a las ganancias cada vez que ocupa un inmueble con fines de recreos veraneos u otros fines semejantes. Se utiliza el valor locativo en el caso de cesión gratuita a un tercero o a un precio no determinado, y también se utiliza valor locativo en el caso de que Arca estime de oficio el alquiler, la locación. ¿Cómo se hace la estimación de esta renta presunta, que en definitiva para el contribuyente no existe porque no está percibiendo ningún tipo de contraprestación dineraria? Es simple. Se utiliza el valor de mercado que rige en la zona donde se encuentra el bien ubicado. Imaginad tu ciudad, tu pueblo, tenés un inmueble que en principio lo tenés en alquiler, pero un familiar directo, un amigo, tuvo un inconveniente y por ende te pidió momentáneamente el inmueble. Vos en definitiva lo tenías afectado a la locación, pero no lo podías alquilar, entonces le decís, sí, mira, te presto el inmueble, no cobras alquiler por eso. Arca presume renta grabada, hay un valor presunto. ¿Y cómo lo vas a determinar vos? Simple. En el mismo pueblo vas a buscar otros inmuebles que están en alquiler y que sean de similares características al tuyo. Y al valor de alquiler de esos inmuebles vas a evaluar el alquiler presunto o el valor locativo del inmueble que cediste gratuitamente. Tan simple como eso. Entonces vamos aquí que el profesor seguramente entregó el valor de mercado en la zona. Dice, al 31 de diciembre se informa que el alquiler que correspondería a la propiedad si se alquilase es de 370.000 pesos por mes según valores de mercado. ¿Qué es lo que se hizo? Como este inmueble se cede gratuitamente por un tiempo estipulado, lo que se hace es salir en tu pueblo, en tu ciudad, preguntas en las inmobiliarias, personas que tienen inmuebles alquilados de semejantes características al tuyo, ¿cuánto sale el alquiler por mes? Y ellos te van a determinar el valor. Y ese va a ser el valor al cual vos vas a tener que fijar tu renta, por más que no hayas percibido, o en principio aquí para decirlo de manera profesional y técnica, hayas devengado alquiler. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, volvamos aquí. Dice, se dio el 1 del 8 del 2024 por 2 años. Por ende, en el año fiscal 2025, este pariente está habitando el inmueble los 12 meses. 1 del 8 del 2024 al 1 del 8 del 2025, al último día de julio del 2026. Son los 2 años. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de mercado, que es 370.000 pesos, por 12 meses. Porque este pariente, durante todo el año fiscal 2025, está dentro del inmueble. Colocamos valor locativo. Y aquí el importe, 370.000 por 12. Seguimos registrando. Entonces, se dio el 1 del 8 del 2024 y por 2 años en préstamos a un pariente de una propiedad inmueble
que adquirió el 20 del 5 del 2009. Ese importe, esa fecha no hace falta que la modifiquemos en principio, en 1.400.000 pesos. Esta información que tenemos aquí es porque se permite tomar la deducción amortización de inmueble. Luego dice, los impuestos y tasas y gastos de mantenimiento fueron asumidos por el propietario y en el año 2025 fueron 80.000, 130.000 y 200.000. Se abonaron en diciembre, sigamos, tenemos aquí, yo necesito porcentaje de edificación para poder calcular la amortización. Veremos si lo puedo encontrar. Y respecto a impuestos, tasas y gastos de mantenimiento que fueron asumidos por el propietario, aquí cabe destacar que debemos explicar algo más. Vamos a dejar la amortización para el último, junto con se abonaron en diciembre esta información que está aquí. Primero registremos esta parte del enunciado. Dice, los impuestos, tasas y gastos de mantenimiento, acá hay que prestar mucha atención, fueron asumidos por el propietario en el año 2025, fueron de impuestos 80.000. Fíjate que como son a cargo del propietario, no estoy colocando primero una renta y luego la deducción emitida. Si están a cargo del propietario, si el dueño del inmueble es quien efectivamente los paga, es una deducción emitida, va solamente con signo negativo. Tasas. Y por último, lo que es gasto de mantenimientos, es importante aclarar que si el contador junto con el contribuyente eligen gastos de mantenimientos presuntos para un inmueble, el mismo tratamiento aplica para todos los demás inmuebles urbanos. Te doy un ejemplo. Contribuyente tiene 4 inmuebles en total. 3 inmuebles urbanos, un inmueble rural. Aquí están los 4 inmuebles. En tanto que para inmuebles urbanos puede elegir entre gastos de mantenimientos reales o presuntos. Este es el año de la elección. Elige presuntos. Inmuebles rurales sí o sí tiene que deducir gastos de mantenimiento reales. Pero cabe aclarar que para todos los inmuebles urbanos se debe realizar el mismo procedimiento. Por ende, acá en gastos de mantenimientos, los famosos 200.000 pesos que están en el enunciado son reales, con comprobantes. Gastos de mantenimiento de un arreglo de un cableado eléctrico, de una reparación dentro del inmueble, sanitarios, de una pintura. Es gasto de contratistas, de ferreterías, de corralón, de lo que sean los 200.000 pesos, pero son facturas. Y como acá deducís gasto de mantenimiento por presuntos, acá también tenés que deducir gasto de mantenimiento por presuntos. Lo cierto es que primero tenés que declarar todas las rentas y deducciones y por último calcular gastos de mantenimiento por presunto, porque puede pasar que ahora tengamos otro concepto positivo inherente a este segundo inmueble y por calcularlo aquí, hacer esto, concepto positivo por el 5%, te pierdas algún dato importante del inmueble que lo vas a colocar aquí abajo. Entonces debes dejarlo al último. Vamos aquí.
Volvemos al punto. Impuestos, tasa, gasto de mantenimiento lo dejamos para el último. Y acá dice, y se abonaron en diciembre del año 2024, el año anterior, 150.000 pesos de una deuda impositiva del inmueble del año anterior. Esta información es correspondiente al periodo fiscal anterior. Si acá los profesores hubiesen dicho y se abonaron en diciembre del 2023, lo dejo así. Una deuda impositiva del inmueble del año 2025, bueno, aquí yo ya tendría que explicar otra cosa, pero en definitiva, aquí se registra por el método de lo devengado dentro del año fiscal. Y esta información es inherente a un periodo fiscal anterior, por ende, seguramente lo has colocado en el año fiscal anterior, método de lo devengado. Y por último dice que el 31 de diciembre se informa que el alquiler que correspondería a la propiedad, si se alquilase, es de 370.000 pesos por mes, según valores de mercado, información que ya usamos. Entonces, aquí esta información que está aquí no corresponde, porque método de lo devengado, vos dentro del año fiscal que estás liquidando tenés que ver cuáles fueron los comprobantes. En este caso, no existe contrato de locación, sino que rige valor presuntos y tenemos egresos devengados, ¿sí? Factura de impuestos, tasas y demás gastos de mantenimiento. Entonces, nos queda la amortización del inmueble, que cabe destacar que no tenemos el porcentaje de edificación. Lo que pudo haber pasado, comento, es que sea un inmueble sin terreno, un departamento, donde el valor total del inmueble es es lo edificado, no tenemos terreno, que el terreno está exento y por ende no te podés tomar deducción de amortización. Lo vamos a realizar de esa manera, como que el inmueble es un departamento que no tiene terreno. Entonces vamos a hacer 1.400.000. Pongamos aquí, amortización de inmueble, 1.400.000, porcentaje de edificación 100%, dividido 200 trimestres por 4 trimestres del año 2025. Aquí tenemos la amortización. Destacar que fue adquirido en el año 2009, por ende no debemos actualizar según el IPC. Y ahora sí, gastos de mantenimiento por presuntos, más allá de que en el enunciado está gastos de mantenimiento por reales, nosotros ya sabemos por qué razón aquí también debemos aplicar gastos de mantenimiento por presuntos. Se coloca con signo negativo porque es una deducción admitida. Sigamos avanzando. Tampoco se dice si el inmueble es urbano o es rural. Podríamos detallarle al profesor dos cuestiones importantes. Valor locativo, inmueble urbano, porque si fuese un inmueble rural, aquí debería ir gastos de mantenimiento real. Y en la amortización del inmueble, importe 100% edificación. Aquí le dejamos al profesor notas porque existen sesgos de información. Para lograr que los alumnos aprueben altas tasas de aprobados, te comento que lo que suelo hacer año a año es solicitarle a los estudiantes casos prácticos integrales de los docentes, de modo tal que estudio la forma de redacción que tienen los docentes. De esa manera
a la hora de resolver parciales, recuperatorios, ejercicios de años anteriores, nunca incurrimos en errores, ¿sí? Me preparo también comprendiendo las propias redacciones de cada uno de los docentes de las diferentes universidades públicas y privadas donde brindo clases. Sigamos avanzando. Seguimos con este punto número 3 que dice, percibió por su actividad profesional contador la suma de 1.850.000 pesos correspondiente a honorarios del año 2023 y 900.000 pesos del año 2024. Bien, vamos a modificar las fechas aquí, ¿sí? En principio, ¿cuál es la renta aquí? Honorarios profesionales. Es colega nuestro, chicos. Entonces, vamos a colocar aquí, punto número 3, honorarios profesionales percibidos. Es una renta de cuarta categoría. Nos tenemos que ir al artículo 82 de la ley, donde se enumeran las rentas de trabajo en relación de dependencia y de manera independiente y otros trabajos. Buscamos dentro del artículo 82 el inciso F, del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciarios. Aquí ya tenemos determinado que honorarios es renta de cuarta categoría. El principio rector en la cuarta categoría es por lo percibido dentro del periodo fiscal. Entonces, modificando o no modificando el enunciado, todo lo que es percibido dentro del periodo fiscal que estamos liquidando debe ser colocado como renta en la cuarta categoría. Entonces, ¿puedo modificar o no el caso práctico? Lo vamos a modificar. Percibió por su actividad profesional contador la suma de 1.850.000 correspondiente a honorarios del año 2024 y 900.000 pesos correspondiente a honorarios del año 2025. Es decir, que en el año 2025 percibió 1.850.000 más 900.000 pesos. Eso es todo lo percibido en el año fiscal que estamos liquidando. Eso es lo que necesito que sepas. Cuarta categoría, rige criterio de lo percibido como rentas, todo lo percibido dentro del año fiscal, lo debemos colocar, sin importar si es de años anteriores, todo lo que siempre digo, lo que ingresa al bolsillo de nuestro contribuyente, pero no es así, porque si no, no estaría cumpliendo con la ley anti-evasión. Lo que entra a las cuentas del banco, del contribuyente, todo lo que es bancarizado, todo cobro bancarizado, para que esté cumpliendo con la ley anti-evasión, dentro del año fiscal, se presume renta, sin importar que fue del año 2021, 2022, 2023, 2024. Todo lo percibido en el 2025, si estamos realizando la declaración jurada de impuesto a las ganancias, persona humana, periodo fiscal 2025, lo debemos colocar como renta. Vamos a llevar aquí 1.850.000 más 900.000. Cabe destacar que existen estudiantes que lo desglosan. Podríamos haber puesto honorarios, periodo fiscal 2025, el 1.850.000, y honorarios, periodo fiscal 2024, los 900.000. ¿Sí? Este es el criterio general, método de lo percibido. Pero ocurrió algo con una persona muy conocida, que es Tinelli, Marcelo Hugo, que plantó un precedente. Existe un fallo Tinelli Marcelo Hugo contra AFIP, que modifica el tratamiento de honorarios cobrados por adelantado, por lo que sí los profesores de tu cátedra entregan trabajos prácticos o tenés algún caso integral o la posibilidad
de hablar con el profesor, podrías preguntarle cuál es el tratamiento del fallo Tinelli y Marcelo Hugo contra Arca. ¿Qué pasó? Marcelo Hugo en los años 90 trabajaba en el canal Telefe con su programa Showmatch. Y por contrato se le pagó en un año honorarios de años siguientes. Es decir, que cobró en un año honorarios por adelantado. Marcelo se presenta ante AFIP diciendo que es posible que estos honorarios que percibe en este año, que son para años siguientes, vamos a hacer un ejemplo, vos como contador en el año 2025, percibís honorarios que son inherentes al 2026, al 2027, al 2028, al 2029, son años siguientes. Vos no sabés si en el futuro vas a poder cumplir o no con el contrato, vas a tener que tal vez devolver el dinero. De eso se trata el fallo Tinelli y Marcelo Hugo contra AFIP. Sienta un precedente respecto al criterio general que indica que todo lo percibido dentro de un año fiscal debe ser registrado. Entonces, los honorarios adeudados y cobrados en un periodo fiscal, por ejemplo, honorarios 2020, 2021, 22, 23, 24, que lo cobras en el 2025, efectivamente vos lo registrás en el 2025. Tu pregunta ahora es, ¿qué pasa con honorarios que cobras en el 2025, pero son de servicios que vas a prestar tal vez en el año 2026, 2027 y lo siguiente? ¿Deberás registrarlo porque fueron cobrados en el 2025? ¿O gracias al fallo Marcelo Tinelli no debes hacerlo? Esa es tu pregunta. Sigamos avanzando. Dice, los gastos relacionados con su actividad, el ejercicio de la profesión, son egresos para mantener, conservar la fuente grabada. Ascienden a la suma de 120.000 pesos y fueron abonados de contados durante el periodo fiscal que estamos liquidando, chicos. Más allá de que acá dice 2024, vos recordá que yo te estoy actualizando el examen a este año y que es lo que fue abonado en el año que estamos liquidando, 2025. ¿Cuáles son estos egresos relacionados con la actividad? Te número algunos. Se puede deducir la amortización de equipos de computación, por ejemplo, pero acá más bien son gastos. Entonces, te podría decir suscripción, revista especializada en ciencias económicas, te podría decir alquiler de oficina en caso de no tener una oficina propia, te podría decir sueldos de las secretarias, secretarios del estudio contable, gastos inherentes al estudio contable. Es deducción admitida y como fueron abonados dentro del año fiscal que estamos liquidando, te lo podés tomar. Entonces vamos a poner gastos inherentes a la profesión, 120.000 pesos. Restando, por supuesto, en la cuarta categoría, 120.000 pesos. Le voy a dar una entidad de estos gastos. Va a ser sueldos y cargas respecto a la secretaria, más suscripción de revista especializada en ciencias económicas. Para que tengas un ejemplo real. Sigamos avanzando. Recibió en herencia de su padre la suma de 10.500.000 pesos, con la que adquirió un automóvil, pero es para su esposa. Lo puso el nombre de su esposa. En 9.500.000 pesos. Con el resto del dinero, efectuó un depósito a plazo fijo con vencimiento el 5/1/2025. Los intereses devengados al 31 del 12
del 2024 eran de 122.000 pesos. Vamos a modificar las fechas. Con el resto del dinero efectúa un depósito a plazo fijo con vencimiento al 5 del 1 del 2026. Los intereses devengados al 31 del 12 del 2025 eran 122.000 pesos. Aquí estamos ante el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ya de por sí, la herencia recibida de su padre, suma dineraria, está exenta según el artículo 26. En tanto que luego compra un automóvil, pero lo coloca a nombre de su esposa, por lo que va a estar reflejado dentro de la declaración jurada en lo que respecta a la justificación patrimonial. Debemos colocar el importe, tanto el ingreso del dinero como la salida de dinero, porque luego ya le está comprando un rodado a su esposa. Respecto a lo que queda de dinero, si bien existe una renta, porque en principio realiza la colocación de un capital, plazo fijo, es intereses plazos fijos, también en principio se encuentra exento según el artículo 26 de la ley. Vamos a ir al manual de la Federación Argentina y Consejo Profesional de Ciencias Económicas, redactado por contador Oscar Fernández. En artículo 26, inciso S, habla sobre que las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos están exentas. Y luego, si querés, podemos ir también a la ley. Nos vamos al artículo 26. Buscamos plazo fijo. También buscamos artículo 26S. Busquemos primero artículo 26S. Donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos. Y luego tenemos plazo fijo, que si no me equivoco es el H, los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras. Aquí, a los fines del cálculo de la justificación patrimonial, nosotros deberíamos colocar el importe en exento no grabado y luego realizar la columna de justificación patrimonial. Pero esta clase no debe ser muy extensa, no debe cansarte, por lo que tomo la decisión de no realizar justificación patrimonial, ya que debería entregarte primero la teoría correspondiente a justificación patrimonial y luego realizarla. Vamos a registrar en exentos no grabados los conceptos. En principio, se registraría la herencia de su padre, en la columna de exentos no grabados, los famosos 10.500.000 pesos. Y en lo que respecta a intereses plazos fijos, se debe colocar, en principio, lo devengado dentro del periodo fiscal que estamos liquidando, que es el 2025, al 31 del 12 del 2025. Acuérdate que estamos cambiando las fechas. Respecto a intereses solamente, no el capital más los intereses. Porque cabe destacar que muchos estudiantes a la hora de registrar esta ganancia que está exenta según el artículo 26 de la ley, suelen colocar capital más intereses, es decir, el monto total, pero no. Lo que es renta exenta son los intereses devengados, porque debería ser renta de segunda categoría, producto de la colocación de un capital, renta de las inversiones, en impuesto global. Pero por disposición legal, el artículo 26 de la ley está exento. Por ende, colocamos lo devengado, que son 122.000 pesos, en exento no grabado. 122.000 pesos. Y aquí ponemos
intereses, plazos fijos, devengados al 31 del 12 del 2025. Sigamos avanzando. Buenísimo este modelo de examen. Dice, otros datos. Para la liquidación de primera categoría, su contador optó por la deducción de gastos presuntos, ya lo hemos realizado. Los datos patrimoniales al 31 del 12 del 2024, es decir, a fecha de inicio del periodo fiscal 2025. Acá debería decir 2024 si estamos actualizando. Toda esta información es para realizar la justificación patrimonial. El dinero en efectivo también es para realizar la justificación patrimonial. 400.000 corresponde a la casa habitación del contribuyente adquirida el 20 del 6 de 2011 mediante un crédito hipotecario, al cual adeuda 100.000 pesos. Los intereses devengados ascienden a 24.500 pesos. Esta información también es para realizar la justificación patrimonial, pero aquí adentro tenemos una de las deducciones generales. Cabe destacar que intereses, préstamos hipotecarios, está dentro de conceptos deducciones generales, por lo que lo voy a colocar aquí para no olvidarme, ¿sí? Debemos registrarlo. Vamos a achicar un poquito la pantalla. Luego dice, las deudas corresponden a 200.000 pesos de compra de inmueble alquilado y 15.000 de deudas de impuesto inmobiliario. El valor del 31 del 12 de 2025 es 100.000. Los intereses, esta información es inherente a la justificación patrimonial. Y luego acá tenemos información inherente a la carga de familia. Nacimiento de un hijo varón el 15 del 10 del 2025. Porque te quiero enseñar tratamiento muy específico. ¿Qué pasa cuando un hijo carga de familia nace en el año fiscal que estamos liquidando, que es lo que en principio el profesor está evaluando aquí? Dice que su esposa trabaja en la universidad percibiendo una remuneración mensual de 1.200.000 pesos, convive con ellos el hermano de 17 años de su cónyuge. No es hijo del contribuyente y la cónyuge, es hermano, cuñado de nuestro contribuyente. Tiene una hija de 16 años que vive con su abuela en Uruguay. Bueno, aquí tengo que hablar del tema pérdida de la residencia, como así también que no es carga de familia. Y durante el año 2024, por cursar una materia, vivió en su casa en Argentina por 8 meses. ¡Qué divino! Durante el año 2025, por cursar una materia, vivió en su casa de Argentina por 8 meses. Sí, es carga de familia. Y luego dice, se solicita liquidar el impuesto a las ganancias y determinar el consumo, la renta consumida, la justificación patrimonial. Al 31 del 12 de 2025 había abonado puntualmente sus aportes jubilatorios, los que ascienden a 300.000. Y aquí termina el caso. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Te quedaste hasta aquí? Vamos hasta el final, así te llevas tu examen completo. Te cuento que mi academia cumple 10 años acompañando estudiantes, cumpliendo sueños. Así que si necesitas de mi asesoramiento, comunícate conmigo. Muy interesante el caso práctico, vamos a terminarlo. En lo que respecta a las categorías, ya tenemos 100% el trabajo realizado. Por lo que nosotros lo que vamos a hacer es sumatoria de las categorías. Aquí vamos a colocar totales y vamos a hacer sumatorias de primera categoría, segunda categoría, tercera y cuarta categoría. También exento no grabado. Cabe destacar que no debes sumar la columna de exento no grabado cuando realices la sumatoria de las categorías. Aquí vas a sumar primera, más segunda, más tercera, más cuarta categoría. Aquí tenés
En principio, la renta. Vas a comenzar a restar las deducciones generales. Dentro de la lista de deducciones generales, cabe destacar que son varias, las podés buscar en la página oficial de ARCA, como así también te voy a entregar información inherente a deducciones generales. Colocas aquí deducciones generales, por supuesto que teniendo en cuenta, no quiero hacerte perder el tiempo, no puedo explicarte el tratamiento impositivo de todas y cada una de las deducciones generales. Sí decirte que siempre tenemos una clase especial en la cual hablamos de todas y cada una de las deducciones generales en los cursados paralelos que brindo a alumnos de ciertas universidades públicas y privadas aquí en Argentina. Hay 3 deducciones generales que quedan debajo de un subtotal que es la ganancia neta del periodo. Y esas son honorarios médicos, cuota medicina prepaga y donaciones. Todas las demás deducciones generales van sobre el famoso subtotal. Te voy a mostrar examen de la USAL. Aquí en deducciones generales teníamos autónomos, prima de seguro para el caso de muerte, poquitas también. Podríamos hablar de alquileres, gastos por compra de indumentaria, equipamientos de trabajo. Podríamos haber hablado de servicio de herramientas con fines educativos, intereses por préstamos hipotecarios, que es lo que vamos a determinar ahora, gastos de sepelio, alquileres, el sueldo, más cargas sociales de casas particulares, siempre y todas con limitación legal para poder tomarse el cómputo. Debajo del famoso subtotal, que es la ganancia neta del ejercicio, se colocan donaciones, honorarios médicos, medicina prepaga, porque la limitación legal, una de las limitaciones legales, porque en algunos casos tenemos, por ejemplo, en honorarios médicos existen 2 limitaciones legales, aquí es el 5% de la ganancia. Nosotros nos centremos en nuestro avance aquí, lo que tenemos disponible. Entonces, comencemos a restar las deducciones generales. Dentro de las deducciones generales, ¿qué nos quedan? ¿Cuáles tenemos? Aquí, en el punto número 1, no hay nada. En el punto número 2, tampoco tenemos información. En el punto número 3, no tenemos información. En el punto número 4, tampoco existe información respecto a deducciones generales. En otros datos, se habla de datos patrimoniales, y luego habla de créditos hipotecarios. Aquí tenemos una deducción general. Coloquemos aquí, esta va encima de la ganancia neta, del subtotal. Y vamos a ver el tratamiento impositivo. Intereses por préstamos hipotecarios. Podés incluir el importe de los intereses de créditos hipotecarios para la compra o construcción del inmueble que sea sí o sí de destino casa habitación, no puede ser otro destino, hasta el importe de 20.000 pesos anuales. Esa es la limitación legal y esto se encuentra en el artículo 85 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Vamos aquí, nuevamente, fíjate que es
24.500 pesos y lo que se te permite es hasta 20.000 pesos. Si, por ejemplo, aquí en el enunciado dijese que los intereses devengados y abonados en el periodo crédito hipotecario es 15.000 pesos, 12.000 pesos, un valor inferior a 20.000 pesos, tienes que tomar el real. Por ejemplo, si acá dijese 4.500 pesos, que el valor anual inherente a intereses préstamos hipotecarios es 4.500 pesos, bueno, en los papeles de trabajo de la declaración jurada deberías haber colocado como deducción los 4.500 pesos real. Pero, como aquí nosotros tenemos limitación legal por 20.000 pesos y se pagó 24.500, se toma la limitación legal, el importe inferior. Para hacerlo más sencillo, te muestro cómo podés estipulárselo al profesor. Tratamiento, créditos hipotecarios, los intereses en definitiva, colocar real 24.500 pesos, limitación según artículo 85 de la ley, 20.000 pesos. Se toma el menor. Entonces aquí sabes que debes tomar los 20.000 pesos. ¿Qué hubiese pasado si en definitiva aquí hubiese dicho 4.500 pesos? Bueno, debías tomar el menor, los famosos 4.500 pesos, ¿sí? Siempre se toma el menor entre los dos. No puedes tomarte un importe mayor a la limitación del artículo 85 de la ley. Por ende, aquí van los 20.000 pesos. Crédito hipotecario menos 20.000 pesos. Borramos esta información porque es lo que habíamos dejado como pendiente. Sigamos avanzando. Dentro de lo que son deducciones generales, debemos buscar deducciones generales. Volvemos aquí. Ya tenemos lo que es crédito hipotecario. Las deudas corresponden 200.000, compra de un inmueble alquilado, 15.000 deudas de impuesto inmobiliario. El valor 31 del 12, intereses devengados no. Y luego tenemos nacimiento de un hijo varón, el 15 del 10 del 2025. No existe más información respecto a las deducciones generales. Aquí hay otra más. Se solicita liquidar el impuesto a las ganancias y determinar la renta consumida al 31 del 12 del 2025, el año que estamos liquidando, había abonado puntualmente los aportes jubilatorios, los que ascienden a la suma de 300.000 pesos anuales. Vamos aquí. Aportes jubilatorios. En principio, lo que significa aportes jubilatorios, como así también autónomos, para poder tomárselo como deducción, se deben abonar dentro del año fiscal. Es decir, que no puedes abonarlo después del 31 del 12 del periodo fiscal que estás liquidando. Como aquí sí fueron efectivamente abonados dentro del año fiscal, se puede tomar la deducción, menos 300.000 pesos. Viendo que no existen otras deducciones generales para colocar, sí te voy a entregar un archivo que lo tenés en la descripción de este video, donde vas a tener enumerada información muy importante. Allí podrás estudiar también lo que son las deducciones generales. Vamos a realizar un subtotal. Espero no haberme perdido de nada. Destaco que si el examen parcial es de estas características, debes estar
con los ojos bien abiertos, bien atentos, porque cabe destacar que no es fácil cuando la información está desorganizada de esta manera. Ahora debemos determinar las deducciones personales. Luego de las deducciones generales se determinan las deducciones personales. Calculamos sumatoria de las categorías menos créditos hipotecarios y aportes jubilatorios, las únicas deducciones generales que hay. Y colocamos las deducciones personales. Te comento, cuando hablamos de deducciones personales, debemos, antes que nada, colocar el mínimo no imponible. Pero para que el contribuyente pueda tomarse el importe mínimo no imponible, cabe destacar que el contribuyente debe ser residente en la República Argentina y no haber perdido la residencia a los fines del cálculo de las deducciones personales. Es decir, que por lo menos debe haber estado en Argentina más de 6 meses. Este contribuyente cumple con los requisitos por lo que se puede tomar el mínimo no imponible. ¿Y qué significa el mínimo no imponible? Si te lo tengo que explicar en una charla de amigos sin tantos conceptos técnicos, a mí me lo explicaron de la siguiente manera. Me dijeron que el mínimo no imponible es en principio el importe con el cual el contribuyente se debería mantener dentro del año fiscal, sus gastos personales dentro del año fiscal. Por supuesto que nada tiene que ver con la realidad actual, pero es un importe que está estipulado por ley, ¿sí? Dentro de la ley de impuestos a las ganancias, en el artículo 30 es que se estipula el mínimo no imponible, en tanto que las deducciones generales, te lo dejo aquí, artículo 85. Ya colocaremos el mínimo no imponible, que este contribuyente se lo merece. Luego continúan las cargas de familia. Voy a destacar que actualmente no se puede tomar como deducción admitida cargas de familia a cualquier familiar. La carga de familia debe ser verdaderamente carga de familia. Pero el tema es que la ley de impuesto a las ganancias, en su artículo 30, establece quiénes son la carga de familia impositivamente hablando. Te habla de cónyuge y desde ese poco tiempo se puede deducir también lo que es concubino y habla de hijo, hija, hijastro, hijastra, hasta 18 años, muy importante. Cualquier hijo, hija, hijastro o hijastra. Es hasta 18 años. Luego agrega hijo, hija, hijastro, hijastra, incapacitado para el trabajo, sin límite de edad. Lo cierto es que no se puede deducir cualquier familiar. Nosotros en el caso práctico visualizamos que vive el hermano de la cónyuge en la casa, es decir, el cuñado del contribuyente. Y por más que sea menor de edad, que tenga menos de 18 años, lo que sea, no es carga de familia impositivamente hablando, porque la ley de impuestos a las ganancias en su artículo 30 es clara cuando determina quiénes son efectivamente la carga de familia. Entonces, no cualquiera es carga de familia. Carga de familia son los que aquí te enumeré, solamente estas personas. La realidad puede ser totalmente diferente, puede ser que el cuñado efectivamente está viviendo en la casa, está estudiando, no tiene trabajo, han ocurrido cuestiones en la familia que terminaron con que este chico está viviendo en la casa y que es verdaderamente carga de familia del contribuyente desde la perspectiva de que paga todo lo necesario para que esta persona viva allí. También podríamos hablar el caso de que el contribuyente tiene a su propia mamá o a su propio papá, muy ancianos, viviendo en la casa y que con la jubilación no se llegan a mantener y por ende los está manteniendo el contribuyente. Pero la ley de impuesto a la ganancia es clara, habla de
cónyuge concubino, hijo, hija, hijastro o hijastra hasta 18 años, hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitados para el trabajo sin límite de edad. Ahora bien, la carga de familia debe cumplir con ciertos requisitos. Te voy a enumerar los requisitos en principio. Deben no haber tenido rentas en el año fiscal o tus rentas ser inferiores al mínimo no imponible del periodo fiscal. Además, cabe destacar que deben ser residentes argentinos en el año fiscal que estamos liquidando. Entonces, primero busquemos el artículo 30 de la ley y determinemos el mínimo no imponible. Y luego analicemos a la cónyuge, a los hijos y todas las circunstancias. ¿Sí? Nos vamos a buscar aquí deducciones personales. El periodo que estamos liquidando es anual del 2025. Artículo 30, inciso A, tenemos el mínimo no imponible por un importe de 4.507.505,52. Volvemos aquí, coloquemos el importe restando. Luego, analicemos la circunstancia de la carga de familia, su cónyuge, en principio. Dice, su esposa trabaja en la universidad percibiendo una remuneración mensual de 1.200.000 pesos. Aquí podemos colocar sueldos de la esposa, la cónyuge. Ponemos 12 sueldos más SAC, sueldo anual complementario, y habla de un importe de 1.200.000 por mes. Entonces vamos a multiplicar 1.200.000 por 13. 12 sueldos más SAC. Fíjate vos que no es carga de familia. El mínimo no imponible del periodo fiscal es 4.507.505,52. La ley dice que la esposa, como así también los hijos, para ser considerados carga de familia, no deben tener ingresos o sus ingresos ser inferiores al mínimo no imponible. Ingresos superiores al mínimo no imponible significa que no es carga de familia. Entonces aquí al profesor le coloco esta información. Sigamos avanzando. Luego aquí dice, nacimiento de hijo varón el 15 del 10 del 2025. Vamos a decir que el hijo nace en el año fiscal que se está declarando. Nace en el año fiscal donde estamos realizando la declaración jurada. ¿Qué se hace en estos casos? Te comento. Las deducciones personales son más bien mensuales. De hecho, no es posible tomarse estas deducciones si, por ejemplo, cobras asignaciones familiares. Entonces, si el contribuyente alcanzado por impuesto a las ganancias en alguno de los meses cobra asignaciones familiares, debe informar que las ha cobrado, pierde la posibilidad de deducción de la carga de familia. Ahora bien, cuando nace dentro del año fiscal que estamos liquidando, lo que se hace es lo siguiente. Debemos ir al artículo 30 de la ley, buscar el importe correspondiente a hijo, hija, hijastra o hijastra hasta 18 años, que es este. Luego, hijo incapacitado por el trabajo es un importe superior. Esta deducción es por hijo. Si tenés un hijo, te podés tomar este importe, pero no en todos los casos. Ya vas a ver en qué casos
no te lo podés tomar. Si tenés 2 hijos, doble. Si tenés 3 hijos, es el triple. Lo mismo pasa con hijo incapacitado para el trabajo. Ahora bien, en este caso en particular, el niño nace en el año fiscal que estamos liquidando. Entonces la fórmula es la siguiente. Fíjate. En hijo, hija, hijastro, hijastra hasta 18 años, vas a colocar el importe anual correspondiente a la deducción y luego lo vas a dividir por 12 meses. Luego lo vas a multiplicar por la cantidad de meses desde el nacimiento. Busquemos aquí, en nuestro enunciado, nació en octubre. Por ende, vas a contabilizar octubre del 2025, noviembre del 2025, diciembre del 2025. 3 meses. Entonces, si el niño nace en el año fiscal que estás liquidando, te podés tomar la deducción por la cantidad de meses desde su nacimiento. En este caso, octubre, noviembre y diciembre son 3. ¿Qué pasa si el niño cumple 18 años en el año fiscal que estás liquidando? Por ejemplo, cumple los años en abril. Haces el mismo procedimiento. Al valor anual lo dividís por 12 y luego lo multiplicas por enero, más febrero, más marzo, más abril. 4 meses. Lo mismo, chicos, en el caso de que fallece en el año fiscal que estamos liquidando, ¿sí? Porque se toma el importe de manera mensual. Otra cuestión importante que veo aquí, ya que ambos, tanto contribuyente como la esposa, perciben rentas, se puede dar el caso en el que ambos tutores o progenitores, mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, estén alcanzados por impuesto a las ganancias. Entonces, cuando ambos progenitores, tutores, están alcanzados por impuesto a las ganancias, puede pasar que ambos quieran la deducción de los hijos. La ley prevé 2 casos. El primero es que uno de los 2 progenitores o tutores se tome el 100% de la deducción y el segundo caso es que se tomen en partes iguales, el 50% cada uno. En tanto que si se tienen 3 hijos y uno tiene 7 años, el otro tiene 11 años, el otro tiene 14 años, no perdieron la residencia en la República Argentina en el año fiscal que estamos liquidando y tampoco obtienen rentas, sus rentas son inferiores al mínimo no imponible, por cada uno de ellos se puede tomar el importe completo. Vamos a hacer el caso de 3 hijos menores de edad. Se entiende que si son incapacitados para el trabajo se le permite una deducción mayor. Esta es la deducción que se puede tomar, porque por cada uno de ellos tenés derecho a tomarte el importe, a no ser que cumplan 18 años en el año fiscal que estamos liquidando, vas a tener que hacer un prorrateo, o nace en el año fiscal que estamos liquidando, o fallece. En circunstancias en las que deja de ser carga de familia en el año fiscal que estamos liquidando, o comienza a hacerlo, bueno, es mensual. Se hace un prorrateo. Pero en estos casos, fíjate que el importe por deducción son 6.422.558,31. ¿Qué pasa? Se lo puede tomar en un 100% uno de los dos o dividen y cada uno se lleva el 50% a su propia declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana. Sigamos avanzando. ¿Qué dice aquí? Convive con ellos el hermano de 17 años de su cónyuge.
que estudie en la universidad. No es deducción admitida, ¿sí? Vamos a poner cuñado del contribuyente, no es deducción admitida. Y respecto a la hija, dice que tiene 16 años, es menor a 18 años, que vive con su abuela en Uruguay. En principio, hasta el momento pareciera como que no es carga de familia y además no está viviendo en Argentina, por ende decimos que perdió la residencia a los fines del cálculo de la deducción personales. Pero dice que durante el año fiscal que estamos liquidando, acordate que estamos modificando las fechas para que tengas un modelo nuevo, por cursar una materia vivió en su casa de Argentina por 8 meses. Yo voy a agregar de que sus padres se hicieron cargo de todo, que ella no percibía renta superiores al mínimo no imponible, que su abuela no ayudaba, para que quede cerrado el tema, pero cabe destacar que lo que quiere evaluarte el profesor es que si durante el año fiscal que estás liquidando, esta chica está más de 6 meses en Argentina, no obtiene rentas o sus rentas son inferiores al mínimo no imponible, es carga de familia para el contribuyente. Por ende, se permite tomar la deducción. Quiero mostrarte la información, si es que la puedo encontrar. Hija menor a 18 años. Vamos a colocarlo aquí. Busquemos la información. Voy a colocar deducciones personales, residencia y voy a colocar 6 meses. Necesito que aparezca página oficial de ARCA. ¿Quiénes son residentes en la República Argentina? Aquí se enumeran los residentes de la República Argentina, según el artículo 116 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, si no me equivoco. Perfecto, tal cual, residentes. Aquí también se encuentra lo que significa la pérdida de residencia. Dice, a los efectos de las deducciones personales, se considera residentes a las personas humanas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. Por ende, es deducción admitida para el contribuyente. Y hemos llegado al final, ya que no encontré otros datos, espero no haberme perdido de ningún dato. Estoy acostumbrada a resolver parciales recuperatorios con la información más organizada, ¿sí? Cabe destacar que está buenísimo el modelo de examen, bastante desorganizado el contribuyente a la hora de entregar toda la información, que esto suele pasar en la realidad. Una vez que restaste las deducciones personales, falta una muy importante que es la deducción especial. Nuestro contribuyente obtiene rentas de cuarta categoría, honorarios profesionales. Es la única renta de cuarta categoría. Te explico brevemente el tratamiento de la deducción especial. Nos vamos aquí al artículo 30 de la ley. En el artículo 30, inciso C, apartado 1 y apartado 2, te encontrás con 3 importes. El primer importe para el periodo fiscal 2025 es 15.776.269,32. Para el caso de los profesionales, cabe destacar que para determinar la antigüedad en el ejercicio profesional, debes solicitarle la matrícula. ¿Cuál fue el momento en que se dio de alta en el consejo o en el colegio profesional?
En tanto que para lo que son emprendedores, que son rentas de tercera categoría en principio, un negocio que coloca una persona humana, una sociedad de personas, allí cabe destacar que tienes que solicitarle el alta, una constancia de inscripción en ARCA. De esa manera sabes la cantidad de años de antigüedad, tanto en la profesión como en el emprendimiento. Porque esta es una deducción especial que solamente se la merecen aquellos contribuyentes que obtienen rentas de tercera y o de cuarta categoría. Entonces, en este caso particular, profesionales o emprendedores con más de 3 años de antigüedad se merecen este importe. Repito, para saber la antigüedad, en el caso de profesionales, solicitarle al contribuyente la alta de la matrícula en colegio o consejo profesional. En el caso de emprendedor, constancia de inscripción en ARCA te va a decir cuándo se dio de alta en la actividad. Debajo tenemos un importe que es 18.030.022,08 y esto corresponde para el periodo fiscal 2025. Y dice aquí, deducción especial, artículo 30, inciso C, apartado 1, nuevos profesionales emprendedores. Los nuevos son aquellos que tienen menos de 3 años de antigüedad en la profesión o en el emprendimiento o en su negocio. Entonces, vos ya sabes que los profesionales y o emprendedores se merecen uno de estos dos importes. Si tiene más de 3 años en el ejercicio de la profesión o en el negocio, este es el importe, el más chico. Si tiene menos de 3 años de antigüedad, este es el que se merece. El importe 18.030.022,08. Y luego tenemos la deducción especial, el importe más grande de los tres, 21.636.026,50. ¿Quiénes se merecen esta deducción especial? Aquellos que están enumerados en el artículo 82, inciso A, B o C. Por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia. Destacó información muy importante. Aquí solamente se merecen la deducción especial aquellos contribuyentes que tienen rentas de tercera y o cuarta categoría, no quienes tienen rentas de primera o segunda. Y nuestro contribuyente se la merece porque tiene rentas de cuarta categoría con horarios profesionales. Lo que debemos saber ahora, descartamos el último importe, el más grande de los tres, porque se la merecen aquellos que están nucleados en el artículo 82, inciso A, B y C. Son diputados, senadores, de quienes son jubilados o trabajadores en relación de dependencia. Del desempeño de cargos públicos, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, del trabajo ejecutado en relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones, retiros. Esos se merecen el importe más grande. Nuestro contribuyente no tiene ninguna de estas tres rentas, entonces tenemos que elegir entre el primero y el segundo importe. Veamos si encontramos dentro de nuestro modelo de examen cuándo comenzó a ejercer la profesión. Nada indica cuándo comenzó a ejercer la profesión. Entonces vamos a determinar que ejerce la profesión desde hace más de 3 años, ¿sí? ¿Dónde encontrás la información que te acabo de comentar? Vas al artículo 99 del decreto reglamentario y te encuentras con la información de nuevos profesionales emprendedores. Te explica hasta 3 años de antigüedad, contado de la inscripción. Nosotros asumimos que nuestro contribuyente tiene más de 3 años en la actividad, está inscrito en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, tiene una matrícula con más de 3 años de antigüedad, por ende se merece el importe más chico de los tres. Vamos aquí.
Deducción especial. Aquí lo tenemos. Bien. Llegamos a la ganancia neta sujeta a impuestos. Al subtotal le restamos las deducciones personales y fíjate que nos quedó un importe negativo. ¿Qué pasa en este caso? Te explico. Cuando nosotros obtenemos un importe negativo dentro de la estructura de liquidación, por ejemplo, los egresos son superiores a las rentas dentro de una de las categorías, estamos ante un quebranto en la categoría, que se compensa básicamente realizando la sumatoria de la columna. Puede que aquí te quede un resultado positivo o un resultado negativo. Si te queda un resultado negativo, hablamos de quebrantos de cada una de las categorías, que en principio, según el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, acompañado del artículo 38, para el caso de quebrantos en la sucesión indivisa, se debe compensar primero con la segunda categoría, luego con la primera categoría, luego con la tercera categoría y por último con la cuarta categoría. Tema que me gusta muchísimo explicar. Lo cierto es que quebrantos se pueden generar hasta restar las deducciones generales, porque entre deducciones generales y deducciones personales, destaco que se deben colocar los quebrantos de años anteriores. Lo cierto es que nosotros aquí no estábamos incurriendo en un quebranto por tener un importe negativo al restar las deducciones personales, porque las deducciones personales son deducciones presuntivas que no pueden generar quebrantos. Los quebrantos se pueden generar dentro de las categorías, en la sumatoria de las categorías y hasta restar las deducciones generales y llegar a este punto de quebrantos de años anteriores. Luego, al comenzar a restar las deducciones personales, si vos tenías un importe positivo aquí, una vez que se restaban las deducciones generales y los quebrantos de ejercicios anteriores, vos tenés un importe positivo como el que estás visualizando aquí, 8.520.550. Y al empezar a restar las deducciones personales, vos obtenés un importe negativo como el que tenemos aquí, se llama liquidación cero. El contribuyente no paga impuesto a las ganancias, pero tampoco se traslada el resultado negativo como quebranto. ¿Por qué? Porque las deducciones personales son presuntivas y no pueden generar quebrantos. Quebranto se puede generar hasta aquí. Si vos tenés un importe negativo aquí, una vez restadas las deducciones generales, estás ante un quebranto. No podés seguir acrecentando con esta información. Pero como acá es un importe positivo, le seguís restando las deducciones personales, llegas a un importe negativo, estás ante una liquidación cero, el contribuyente no paga impuestos, pero tampoco se ha generado un quebranto. Entonces, ante la consulta de cuáles son las circunstancias que se pueden dar, se puede dar liquidación cero, como la que acabamos de ver, se puede dar quebrantos cuando comenzás a restar las deducciones generales y ya aquí obtenés un resultado negativo, o te puede dar
ganancia sujeta a impuesto, es decir, que aquí te da un importe positivo una vez de restar las deducciones personales, debes ir al artículo 94 de la ley. Allí tenés la tabla progresiva que se debe aplicar para el periodo fiscal 2025 y determinas el impuesto, ¿sí? Luego que determinas el impuesto, lo que debes hacer es restar anticipos y retenciones sufridas para poder decirle al contribuyente cuánto es lo que verdaderamente debe abonar. Quiero fijarme si en el examen de la USAL dio impuesto a pagar. Fíjate que sí. Por ende, si querés aprender la estructura de liquidación de impuesto a las ganancias persona humana, cuando se obtiene impuesto a pagar, podrías ver el ejercicio de la USAL. También está disponible el ejercicio de la UCASAL y otros exámenes de otras universidades. La UCASAL también se llega a liquidación cero. El contribuyente no paga impuesto a las ganancias, pero tampoco se traslada el resultado como negativo. Te puedo enseñar a calcular el impuesto a las ganancias. Vamos a inventar, esto es un ejemplo que invento para enseñarte a calcular el impuesto. Ganancia neta sujeta a impuesto es el importe que obtuvimos una vez que restamos las deducciones personales. Es por 45 millones de pesos. Lo estoy inventando. Periodo fiscal 2025. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos al artículo 94. Primero tenemos que determinar un importe fijo. Luego vamos a determinar un importe variable. Y por fin el impuesto. Impuesto determinado. Luego vamos a restar las retenciones sufridas, como así también los anticipos de impuesto a las ganancias. La ganancia en este sujeto de impuestos es 45 millones de pesos. Importe fijo. Te vas a la tabla progresiva, artículo 94 de la ley del periodo fiscal 2025. Tiene que ser el periodo fiscal anual 2025. Buscas el importe de la ganancia sujeta a tributo en estas dos columnas. Lo nuestro es 45 millones de pesos. Entonces, al ser 45 millones de pesos, está entre 35 millones y pico a 53 millones y picos. Aquí tenés el importe fijo. Este que está aquí es el importe fijo. Una vez que vos sabes con qué fila vas a trabajar, tenés determinado el importe fijo. Te lo llevas a tus papeles de trabajo. El importe variable es la resta entre ganancia neta sujeta a impuesto menos el importe de la tabla, que ya lo vamos a ver, y a todo eso lo vas a multiplicar por porcentaje correspondiente de impuesto a las ganancias, que lo vas a encontrar en la misma fila. Te muestro. La fórmula en principio sería ganancia neta sujeta a impuesto, los 45 millones, menos, ¿quién? De la misma fila, el importe que está al final. Y luego a esa resta lo multiplicas por el porcentaje que lo tenés aquí, que es el 31% en este caso.
Ahora sumás importe fijo más el variable y tenés el impuesto determinado. Ahora bien, se le restan anticipos, retenciones y le podés decir al contribuyente el importe a abonar. Así es como funciona la tabla del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahora sí, doy por finalizada la clase. Voy a leer y verificar todos y cada uno de los importes. Créeme que fue un trabajo espectacular el que hemos hecho, sobre todo porque la información, tal y como especifican los docentes, está bastante desorganizada. De todas maneras, me parece buenísimo porque es una práctica real en el ejercicio de la profesión en un estudio contable. No te van a entregar todos la carpeta con toda la información organizada, ¿sí? Te van a entregar una carpeta donde vos vas a tener que buscar la información, ordenarla y luego realizar los papeles de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que te haya servido mucho, que haya sido de gran utilidad. Y llegamos al final de esta clase. Espero que lo hayas pasado muy bien. Quiero pronto conocerte. Te deseo éxitos, todo lo mejor. Que estés muy bien.